Buenas tardes. El silencio de Dios y mi silencio. Todos y cada uno de nosotros hemos experimentado el silencio de Dios en periodos de sequedad espiritual. Se trata de una experiencia fundamental y creadora. El camino de la fe es puesto a prueba y esto puede ayudarnos a aumentar y profundizar la fe. Muchos cristianos dicen que su oración y su fe son dañadas por el silencio de Dios. Primera de Samuel 3:10 nos dice: habla, Señor, que tu siervo escucha. Pero también muchas veces no reciben respuesta. En cuanto expresas esta constatación, se acerca a quienes quieren consolarte. Se parecen a los amigos de Job. ¿Cómo se puede decir que Dios está callado y quejarse de su silencio cuando en realidad nos habla continuamente a través de las maravillas de la creación, de los acontecimientos de nuestra vida, de las personas que encontramos? Y si lo miramos en la Biblia, siempre ha hablado por medio de los profetas. Pero sobre todo nos habla a través de su Hijo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por su Hijo. Por eso cuando nosotros miramos el silencio de Dios y lo vemos en la Biblia, expresa dos actitudes diferentes en Dios. Por una parte, el silencio de Dios está cargado de amor. Su silencio es como la antesala de la gran efusión de amor que es su palabra. Si vamos a la Biblia, Génesis nos presenta el silencio del caos, ese silencio que precede a todo aquello que venía sucediendo. Y la palabra nos dice que tras la indicación divina, todo era silencio informe. Y entonces, como todo era un caos, viene el Señor y por medio de su palabra creadora y amorosa no cesa de decir: hágase, hágase. Pero también tenemos el silencio de Dios que fue experimentado por Noé durante el diluvio, por más de un año. Tras la indicación divina de construir el arca, Noé se sube y Dios enmudece, calla. Pasan los días, pasan los meses, y el patriarca abre la ventana de su corazón para escuchar la palabra divina que es vida, y no recibe respuesta. Y entonces vemos que este silencio del diluvio precedió a la nueva creación y a la promesa divina de mantener siempre su obra creadora. Pero también como silencio es presentado también la esclavitud del pueblo escogido bajo el dominio egipcio. Durante este periodo Dios es silencioso y parece ausente de la historia de su pueblo. Pero el silencio de Dios es solo aparente. Él contemplaba a su pueblo. Éxodo 2:25 nos dice: y Dios miró y decidió actuar. Con su mirada de amor dio inicio a los prodigios de la historia de la liberación. Y si seguimos en la Biblia, nos vamos al exilio babilónico. Porque también en este tiempo es considerado como un tiempo en el que Dios estuvo mudo. Y entonces vemos Isaías 42:14 y dice: mucho tiempo callé, estuve en silencio, me contuve. Eso quiere decir que era un silencio reprimido de Dios. Y está hablando en Isaías 42:16 de que evoca el parto. Esa imagen del parto usado por el profeta. ¿Para qué? Para una nueva época histórica. Tomaré en luz las tinieblas. Por eso todos estos silencios de Dios determinan en una efusión del amor divino que bendice con la abundancia de su palabra la sequía a la que parecía estar sometida el alma durante el silencio. Y si nosotros seguimos, pues el silencio de Dios precede a una gran expresión de su amor por medio de la revelación de algún aspecto de su palabra. Puede ser una revelación creadora, liberadora, vocacional. Y entonces entramos en un silencio en que Dios, que inquieta mucho más al hombre, es aquel silencio que viene aparentemente cargado de alejamiento divino.
Y entonces podemos ver a Habacuc 1:2. ¿Hasta cuándo Dios pediría auxilio sin que tú escuches? Clamaré a ti sin que tú salves. O Habacuc 1:13. ¿Por qué ves a los traidores y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? Estas eran quejas de Habacuc. Y también nos encontramos en Miqueas, porque Miqueas es mucho más explícito. Y entonces Miqueas 3:4 dice: clamarán entonces a Dios, pero él no les responderá. Esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo por los crímenes que cometieron. Y Dios guarda silencio por medio de Ezequiel como castigo por la poca generosidad de su pueblo. Ezequiel 3:26. Yo haré que tu lengua se te pegue al paladar, quedarás mudo y dejarás de ser mi censor, porque son un pueblo rebelde. Y siguiendo, pues vemos que en efecto Dios espera en silencio para remover el corazón del hombre y hacerle volver a su amor. Y tenemos el Salmo 35:22. Dios, no te quedes callado, Señor, no estés lejos de mí. O tenemos el Salmo 35:22 o el Salmo 28:1. Hacia ti clamo, Dios, roca mía, no estés mudo ante mí, no sea yo ante tu silencio igual de los que bajan a la fosa. Por eso cuando nosotros vamos viendo, el alma toma conciencia que este silencio, más que expresión de la ira divina, expresa en cambio la paciencia de Dios ante la infidelidad del hombre. Este mismo sentimiento fue experimentado también por Jeremías en su interior. Yo decía: no volveré a recordarlo ni hablaré más en su nombre. Pero había en mi corazón algo así como fuego ardiente prendido en mis huesos, y aunque yo trabajaba por ahogarlo, no podía. Jeremías 29. De ahí que el hombre de fe no deje de invocar a su Dios. Grito hacia ti, tú no me respondes, me presento y no me haces caso. Job 30:20. Oh Dios, no te estés mudo, cese ya tu silencio y tu reposo, oh Dios, Salmo 83:2. Por eso vamos viendo que poco a poco el alma purificada de sí misma y convertida hacia el Señor está preparada para el nuevo encuentro con su Dios. Pero aún así debe recordar que la palabra divina se puede escuchar solamente en el silencio. Y entonces tenemos el caso de Elías. Después del huracán, después del temblor, después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió su rostro con el manto, salió y se puso a la entrada de la cueva. Entonces le fue dirigida una voz. Para el alma, el silencio, la palabra de Dios no es solamente un misterio de su amor infinito. El alma vive también el silencio de Dios como un drama histórico. Es esta la experiencia de los profetas. Es también el drama de cada uno de nosotros que llevamos la palabra de Dios en nuestro corazón. Y en cambio muchas veces escuchamos el silencio de Dios y el silencio del hombre ante su palabra. Ante este silencio de amor divino y de dolor interior humano, el Señor logra que cada uno de nosotros permanezcamos siempre en una sana tensión de la búsqueda de lo divino. Tal vez Dios habla a todo el mundo, pero lo que espero es que me hable a mí. ¿Es pedir demasiado? No. No es que seamos pretenciosos pedir una palabra personal, pues Dios no habla a todos de forma general. Él es mucho más que una persona al modo humano, tampoco menos que una persona. Habla a cada uno en particular. Muchos se agotan imitando a otros, pero lo que Dios quiere es que cada uno cree una vida con Él según la llamada personal. Es que en el Evangelio, ven, sígueme, está dirigida a uno solo. Dios a menudo recorre las mismas vías para dirigirse a nosotros. Y esto deberíamos tenerlo claro. Durante mucho tiempo solo sentimos el silencio de Dios y caminamos con paciencia. Nuestra oración atraviesa la sequedad del desierto. Cualquier prueba nos parece insensata. Leemos las Escrituras y no son más que palabras lejanas e impersonales. No nos dicen nada, no nos hablan. Pero si seguimos perseverando en la oración, en los instantes de gracia, nos es conseguido escuchar una palabra dirigida solo y a cada uno de nosotros. Cuando oímos nuestro nombre, el corazón nos late más fuerte y hacemos una experiencia sencilla y fuerte que nos permite decir: está viva, esta palabra está viva.
está dicha para mí y cambiará mi vida. En instantes como estos es el Espíritu el que habla a nuestro espíritu. A veces lo hace recordando las palabras de Jesús según la promesa hecha después de la última cena. Y miremos Juan 14:26. El Espíritu Santo me enviará, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Y entonces estamos hablando de un encuentro con el resucitado. Estamos hablando de la escucha de una palabra ardiente que vuelve a cuestionar nuestra vida y la orienta hacia la palabra. Nada sustituye esa experiencia espiritual a la atención paciente a la palabra interior. Y son los signos, y qué hermoso, porque son los signos del Espíritu, son los primeros medios de discernimiento. Y entonces es cuando tenemos que tener claro lo que dice Gálatas 5, 22, 23. Y estamos hablando del amor, la alegría, la paz, la paciencia, la afabilidad, la bondad, la lealtad, la modestia, el dominio de sí. Qué hermoso, porque la palabra aporta alegría y paz. Y entonces sabemos que esto procede del Espíritu. Y muchas veces nos colocamos delante de Dios y nuestro corazón enmudece. ¿Cuántas veces no nacen las palabras y el interior no logra reunir las fuerzas para elevar una oración? Tenemos que aprender que la oración es verdaderamente un don que recibimos y no una conquista personal. ¿Acaso no podría ser una crisis que Dios permite para transformar nuestra relación con Él? ¿O es simplemente como lo repite el mundo, que voy creciendo y la fantasía espiritual cede para dar paso al realismo trágico de la razón? Jamás. ¿Y sabes qué tenemos que entender? Que si Él sufrió soledad por ti, ahora tú la puedes sufrir por Él. Ante todo, nunca olvides que Dios es infinitamente bueno y amoroso y que es el primer interesado en tu relación con Él. La experiencia de sequedad en la oración parecería que no es normal, pero sí es posible que Dios lo permita. Es la experiencia de orar y orar, pero te falta esa experiencia sublime donde parece que Dios y tú se funden en un abrazo. A pesar de todo, tenemos que aprender a darle un sentido espiritual a nuestros sufrimientos. ¿No será que el Señor te está permitiendo sufrir esta experiencia de abandono para que experimentes un poco de esa soledad que Él sufrió en la cruz? A veces nos olvidamos que Cristo, siendo Dios, experimentó el abandono de sus amigos en los momentos en que más compañía necesitaba. Y si Él sufrió soledad por ti, mira como un acto de amor que ahora tú la puedes sufrir por Él. Dios podría decir lo mismo de nosotros. Él podría decir que nosotros somos los que estamos ausentes. A veces nosotros le exigimos a Dios que se manifieste. Lucas 11, 9, 10 dice: y yo os digo, pedid, se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Por eso, un tiempo como esos, vívelo como un tiempo de espera donde Dios quiere probar tu paciencia y templanza. Cuando menos lo esperes, podrás fundirte de nuevo en ese abrazo con Dios, en tu oración, e incluso habrás crecido en tu fe. Y muchas veces cuando evaluamos, ni siquiera tú sabías el tamaño de tu crecimiento. Pero también miremos que aunque estés triste, eres capaz de reconocer que existe un Dios y que anhelas una relación con Él. Nos cuesta entender algo tan sencillo como que nuestra vida está llena de cambios. Puede ser que antes nos haya resultado más fácil o inclusive más profundo tener un diálogo con Dios a través de la oración diaria e intensa. Puede ser que ahora necesitemos tener un tipo diferente de oración porque algo en nosotros ha cambiado. Cuando aceptamos el cambio, nos entendemos mejor y entendemos también nuestro entorno. Este cambio puede ser muchas cosas. Hemos perdido la esperanza en algún proyecto, hemos caído en la rutina. Las personas que nos rodean nos van contagiando con pensamientos, vivencias o actitudes. Pero nosotros ya hemos madurado. Las posibilidades son infinitas. Dios sigue estando ahí, dispuesto a escucharte. Es un periodo positivo, porque cuando estés triste eres capaz de reconocer que existe un Dios y que anhelas una relación con Él. A veces es necesario permitirse sentir un poco más a Dios, cuando por mucho tiempo hemos acostumbrado a entenderlo. Hay cosas que tenemos claras, como que la gracia de Dios no se agota,
como que la oración es un diálogo entre Dios, es un diálogo entre Dios. Puede que sea un tiempo de entender menos y dejarse tocar más el corazón. Y si descubres en qué has cambiado, creo que ya tienes abierta la puerta para un nuevo tiempo en su relación con Dios. La obediencia, la obediencia es la clave de todo. A veces se cree que el mundo nos estaba consumiendo. Doblamos rodillo pidiéndole que nos deje ver la luz porque nos sentimos a oscuras y pidiéndole que nos abandone porque no lo escuchamos. Dios quiere de nosotros obediencia hacia Él. Y eso es lo que muchas veces nos falta. Creemos que los sacrificios que hacemos van a recompensar las faltas que cometemos, pero estamos equivocados. Él está ahí a nuestro lado, aunque no lo escuchemos. Él nos habla, pero como venimos sordos por el mundo, no oímos su clamor que nos dice, aquí estoy, te estoy amando, te estoy bendiciendo. Pero también si seguimos evaluando esos silencios, a veces es que estás en otro nivel de oración, cuando el Señor te pide que silencies tus labios, abras tu corazón y lo escuches. Ese tiempo de adoración donde estás tú con Él en una comunión de amor única, personal y llena de amor. Es como el Señor quiere que te encuentres en su presencia. Déjate llevar por el Espíritu Santo. Concéntrate en adorarlo, en contemplarlo, en mimarlo, en darle tu vida, tu corazón, sin palabras, y te darás cuenta de que al final, cuando termine este maravilloso tiempo a solas con Él, no te imaginarás cuánto tiempo ha transcurrido ese silencio de amor. Por eso déjate maravillar por Dios desde el silencio. No se trata de mirar en Dios una conducta y pensar, si no lo siento, si me aparto, es porque hice algo mal, porque aunque sin duda el silencio es más que propicio para emprender una autoevaluación, este momento en tu vida es una invitación a admirar a Dios en la grandeza misteriosa que implica el silencio. Será el silencio el que te permita redescubrir lo que siempre te ha resultado evidente, que en medio del sufrimiento y la duda, Jesús es la respuesta, que la fe no se razona. Ánimo. Este momento no es para sentirse triste, sino para dejarte maravillar por Dios desde el silencio. Aprovecha esta etapa para mirarlo y sobre todo, dejar que Él te mire, dejarte cautivar y seducir por Él. Aprovecha para escuchar en el silencio. Adéntrate en ti mismo y poner tu corazón junto al de Jesús. Confía en la medida que abras tu corazón, tu mente y todo tu ser. Verás que el Espíritu Santo te renovará y refrescará el alma. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué hermoso que nosotros podamos seguir viviendo y seguir mirando las cosas como el Señor quiere que las miremos. Por eso la lección que Dios quiere enseñarte es la del amor. Dios es un Padre amoroso, alguien que te ama y busca hacerte el bien. Dios tiene muchas formas de comunicarse. No es que Dios ya no quiera hablar contigo, solo porque no sientes ese gusto y facilidad para orar como antes. La oración es un diálogo, no un monólogo. Nosotros hablamos y Él nos escucha. Nosotros callamos y lo escuchamos. La amistad como una expresión del amor requiere madurar. No podemos quedarnos con los sentimientos, pues amar consiste en una entrega, sacrificándonos por el bien del amado. En la oración no debemos buscar los consuelos de Dios, sino al Dios de los consuelos, porque amar no está en el mayor gusto, sino en la mayor determinación. Dios espera que lo sigas con más intimidad y madurez espiritual. Dios no se muda. El desierto es por excelencia el lugar de encuentro con Dios. Hay un momento en la vida de todo seguidor de Cristo en que pareciera haber extraviado ese amor primero, pero Dios no se muda. Su Santo Espíritu sigue actuando. Pide al Espíritu Santo que inspire tus oraciones. Incluso Dios escucha nuestros silencios. El solo hecho de ponerte en la presencia de Dios ya es una ofrenda grata para Dios. Por eso tenemos que tener claro el tiempo que estamos viviendo. Tenemos que tener claro lo que está haciendo Dios. Tenemos que tener claro el proceso que nos está llevando Dios. Y qué hermoso, porque en ese proceso tú y yo vamos a salir victoriosos. En ese proceso vamos a tener el amor de Dios sin reservas. La palabra del Señor nos enseña que hay momentos donde Dios se queda en silencio, pero es por amor. Hay palabras que nosotros debemos decirle al Señor como gracias,
Porque muchas veces cuando el Señor está en silencio, está trabajando en tu corazón. Muchas veces cuando el Señor está en silencio es porque está activando tantas cosas en ti. Pero también tienes que aprender a escucharlo, porque muchas veces lo que está esperando es que tú te calles para que lo escuches. Este tiempo es un tiempo formidable para andar las pisadas de Jesús, para tener un verdadero encuentro con Él, para aprovechar este tiempo en tu casa, para hacer un altar, para que todos y cada uno de los miembros de la casa sean adoración para el Señor. Este es un tiempo de restauración, donde el Señor nos ha venido hablando. Primero nos llevó a la casa y ahora en la casa nos está hablando. ¿Y no te has dado cuenta? Te llevó a la iglesia casera para ser fortalecido. Porque Él quiere tu crecimiento, no solo personal, sino espiritual. Él quiere hombres y mujeres diferentes que le adoren en espíritu y en verdad. Estaba buscando familias que le adoren, y qué hermoso, porque eso se hace con los frutos del Espíritu Santo. Te llevó a vivir el amor, la paz y la comprensión, pero también te está llevando a vivir en la templanza y en la paciencia. No lo tomes como una prueba, tómalo como una bendición, porque es un tiempo maravilloso para salir fortalecido en el Señor. Estás viviendo una Semana Santa única. Estás viviendo un Sábado Santo único. Lo podrás contar a las generaciones donde todos y cada uno estuvieron en su casa. No eres tú, no es tu familia, es todo el mundo. Y es el tiempo de tomarnos de la mano del Señor. Ahora, si tú dudas que es un tiempo del Señor, mira las noticias. ¿Cómo es posible que un día para otro, en menos de 24 horas, más de 7.000 personas contagiadas en un país? ¿Cuántos muertos lleva? Y muchos decimos que es el virus. Y no nos damos cuenta que era porque veníamos alejados del Señor. Y el Señor nos ha vuelto a traer para que volvamos su mirada a Él. Por eso dispón tu corazón, fortalece tu familia, bendice tu casa y que sean altares para el Señor. Nunca pensaste que todo aquello que leíste en la Biblia lo irías a vivir. Nunca pensaste que lo que viste en las películas tú ibas a ser protagonista de ellas. Muchos decíamos del cine de ficción, y es lo que estamos viviendo. Y todos creíamos que eran inventos del cine y de la televisión, y hoy vemos que sucede en la vida real. Por eso, dispón tu corazón para el Señor, fortalece espiritualmente tu familia y no olvides de orar por el prójimo, porque todo el mundo hoy necesita una oración. No te pongas a llevar la cuenta de los que se han ido. Ora por los que se han quedado, porque muchos de los que se han ido ya descansaron, pero los que se han quedado necesitan fortalecerse en el Señor. Mira si realmente estás agradando al Señor, si realmente estás tomado de la mano del Señor. Se necesita palabras de aliento, se necesita esa fuerza para seguir adelante. Tú estás en tu casa y estás tranquilo, pero muchos ni siquiera están en casa. Tú hoy almorzaste y desayunaste tranquilo y ya estás pensando en qué vas a hacer de comida. Muchos no lo tienen. Alargaron la cuarentena, y muchos están pensando qué van a hacer en este tiempo.
¿Y quién tiene la respuesta? Ve al Señor. Lleva palabra de esperanza para que se tomen de la mano del Señor, para que puedan pasar este tiempo diferente, para que no lo vean como un castigo, para que aprendan a caminar en las bendiciones del Señor. Porque así como muchas veces tú has quedado en silencio con el Señor o no has sentido la voz del Señor, muchos en este momento se han quedado solos y en silencio con el Señor, pensando que el Señor los ha abandonado y no se dieron cuenta que es la respuesta a que muchas veces le dieron la espalda al Señor. Pero tenemos que enseñar que Dios no es vengativo. Dios no utiliza esto como un arma de venganza. Como tú lo hiciste, yo lo hago. Él no piensa igual a nosotros. Todo lo hace por amor y busca que todos nosotros volteemos a mirar a la cruz. Hoy la cruz ha quedado sola para que tú y yo nos podamos crucificar en ella, para nosotros menguar, para que Él crezca. Por eso no nos olvidemos, si nosotros estamos bien, hay unos que no la están pasando tan bien. Si tú tienes necesidades, otros tienen necesidades peor. Y no te estoy dando consuelo, te estoy invitando a orar, porque todos hoy necesitamos de la mano del Señor. Señor Padre misericordioso, venimos a ti, Padre amado, a pedirte perdón, Señor, porque muchas veces nos hemos quedado en silencio, Señor. Muchas veces no hemos sabido qué decir. Pero también, Señor, sabemos que es preferible quedarnos en silencio, porque muchas veces en lugar de callar se ha renegado. Muchas veces, Señor Padre misericordioso, hemos criticado y hemos juzgado tus actos porque no los entendemos, pero tampoco los queremos entender, Padre misericordioso. Pero sabemos, Señor, que todo obra para bien, por eso hoy te damos gracias, Señor Padre misericordioso, porque sabemos, Señor, que siempre nos has acompañado, siempre has estado allí, Señor Padre misericordioso. Lo que pasa es que todos llevamos ese israelita, Señor, que nos muestras en la Biblia, que nos preocupamos más de las bendiciones y buscamos más las bendiciones que al Señor que da las bendiciones. Por eso, Padre bueno, gracias, Señor, porque esta Semana Santa, Señor, tú nos has despojado de todo, Señor, de toda religiosidad, de toda tradición, para vivir realmente nuestra Semana Santa. Papito Dios, y no nos podemos olvidar, Señor, que muchos han tenido un jueves de sufrimiento, un viernes de padecimiento y un sábado de desolación. Por eso hoy los ponemos en tus manos, Señor Padre misericordioso, porque a muchas casas ha visitado la mortandad, a muchas casas ha pasado, Señor Padre misericordioso, la muerte, Señor. Pero hoy, Padre misericordioso, sabemos, Padre Santo, que nosotros estamos protegidos por la sangre de tu Hijo. Hoy, Padre misericordioso, más que nunca, Padre amado, hemos entendido, Señor Padre misericordioso, el éxodo. Hoy, Padre bondadoso, hemos entendido ese exilio de Babilonia. Papito Dios, porque lo que nosotros creíamos, Señor Padre misericordioso, que lo leíamos en cuentos de ficción y que eran sueños y que era gente que imaginaba, Señor, hoy lo estamos viviendo. Hemos visto tantas cosas por televisión, Señor. Hemos visto tantas cosas en otros países, Señor Padre misericordioso, que hoy tenemos que agradecerte que somos privilegiados, Padre amado, que a pesar de estar en nuestras casas, Señor, hemos sido prudentes, Padre misericordioso. Tú nos has guardado, Señor, nos has protegido, Señor. Nos hemos sentido bajo tus alas, Señor Padre misericordioso. Por eso hoy, con ese corazón agradecido, Señor, venimos también a decirte, Señor, que queremos ser victoriosos en ti, Padre amado, que queremos ser familias diferentes en sociedades diferentes. Tú nos has mostrado, Señor, cómo en un momento todo el mundo cambió. Padre misericordioso, y sabemos, Señor, que como dice todo el mundo no va a ser lo mismo, pero nosotros saldremos victoriosos y seremos ese remanente del Señor, tomados de tu mano bendita,
llenos del amor de tu Hijo y guiados por el Espíritu Santo. Gracias, Padre amado, porque aunque no entendemos muchas veces el silencio, Padre misericordioso, sabemos, Señor, que tú nunca nos abandonas, sino que siempre estás con nosotros. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas tardes para todos, les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Muchas bendiciones y evalúa muchas veces tu silencio. A veces viene de los problemas espirituales, a veces viene de los problemas racionales, pero siempre teniendo claro que el Señor nunca nos abandona, que siempre está con nosotros. Un abrazo, muchas bendiciones y gracias por compartir este tiempo con nosotros. Gracias por dejarnos servir y el Señor nos continúe bendiciendo en esta nuestra Semana Santa, en este nuestro tiempo con el Señor. Bendiciones.